Amén. Bueno, antes de la historia, nada más quiero compartir que mi luz está, Parpadeando. ajá, está como haciendo algo loco. Pero bueno, en esta historia, antes, Jesús ha estado yendo aldea en aldea y viajando, y ya tiene sus 12 discípulos. Entonces está viajando con ellos, caminando con ellos y predicando, sanando a la gente y todo, haciendo su ministerio, acompañados por sus 12 discípulos. ¿Okay? Y eso es, y empieza nuestra historia. Y dice, aconteció que yendo en camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Amén. Y Marta tenía una hermana llamada María. Y María se sentaba a los pies de Jesús oyendo sus palabras. Pero Marta estaba muy preocupada con muchos quehaceres. Entonces, ella se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Y Jesús le respondió diciendo, Marta, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y eso es toda la historia. Muy bien. Bueno, quiero preguntar, ¿quién le gustaría repetir lo que recuerdan de la historia? Y no tiene que ser perfecto, pero lo que recuerdas. Empezando con, aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una Aldea. aldea. Hermano David, ¿puede repetir lo que recuerdas? ¿Yo repito todo? Sí, Ok, claro que sí. por favor. Con mucho gusto. Que aconteció que el Señor Jesús iba de camino y llegó a una aldea y se encontró con la casa de unos conocidos, ajá, y entró a esa casa. Él no iba solo, iba con sus discípulos. Y en esta era la casa de Lázaro y estaban allí dos hermanas, Marta y María. Cuando el Señor llegó y entró a ese lugar, empezó él a enseñar y a los pies del Señor Jesús se sentó María. Y Marta no le gustó. Marta estaba enojadita. Y Marta entonces vino y empezó a decir que le dijera el Señor a María que se fuera a ayudarle a Marta, porque Marta estaba pues en los quehaceres de la casa, en los quehaceres, en las labores. Y María estaba muy despreocupada a los pies de Jesús. Más o menos. Yo quiero dejar algo para los demás. Oh, perdón, aquí suena mi puerta y tengo aquí a mi nieta. Ajá. ¿Algo más? ¿Algo más, hermano David? Ok. Bueno, entonces,
Sí. No. No. Bueno, Sí. parece que está congelando un poco. Bueno, vamos a darle un aplauso. Gracias, hermano, por compartir la parte que escuchamos. Y sí, recuerdo muy bien toda la historia. Vamos a repetirlo, pero ustedes quiero que me ayuden. Vamos a ir por la historia y pero voy a darles como pistas y me van a ayudar diciendo la historia. Entonces, aconteció que yendo en camino, Jesús entró en una Aldea. aldea. Ok. Y allí una mujer llamada Marta. ¿Qué hizo Marta? Se Estaba acercó. afanada. ¿Pero qué le hizo con Jesús? Y pues obviamente con sus discípulos les recibió ¿en dónde? En su casa. Les recibió en su casa. Y Marta tenía una hermana llamada María. ¿Y qué estaba haciendo María? Afanados en los quehaceres. María estaba Afanosa. Sirviendo. Perdón. ¿Y dónde estaba sentada? A un lado de Jesús. A los pies de Jesús y estaba escuchando sus palabras. Muy muy bien, gracias. Pero Marta estaba, ¿cómo se sentía? Afanosa. Atareada. Muy preocupada con muchos quehaceres. Entonces ella se acercó ¿a quién? A Jesús. A Jesús y le dijo, ¿cómo le llamó? Maestro. Señor. El Señor. No, ¿y qué dijo? No te molesta. No te molesta, no te importa que mi hermana me deja todo a los quehaceres. A mí, me deje servir sola. Y Jesús le dijo a María, María, ay, de veras, ¿qué estás haciendo aquí? Vete allí a la cocina con Marta. No. ¿No dijo eso? ¿Qué le dijo a Marta? Que por qué se afanaba. Primero llamó su nombre, ¿no? 2 veces. Marta. Sí, ¿Estás muy... ¿Qué le dijo? Afanada. Afanada y turbada. ¿Con cuántas cosas? Con muchas. Con muchas cosas. Pero solo una es ¿qué? Necesaria. Una es necesaria. María ha escogido ¿qué? Escuchar la palabra. La buena parte. Y no le será quitada. Muy bien, gracias. Muy bien. Excelente. Ok, muy bien. Un momento, voy a cerrar la puerta porque el aire está muy fuerte. Hermanos, les voy a pedir a todos que abran sus micrófonos, ¿ok? Ahorita mi esposa va a compartir algunas preguntas con ustedes y con confianza los van a contestar, por favor. Ok, perdón. Bueno, tengo una pregunta. ¿Cómo hubiera sentido Jesús cuando Marta le invita a su casa y él sabe que no es solo él, 12 discípulos, y no sabemos si quizás habían unas otras personas extras que andaban con él? ¿Qué hubiera pensado Jesús? ¿Ese para qué es? Creo que es
¿Cómo crees que quizás podía haber sentido? Es que luego Incómodo dice- porque no estaba siendo atendido. Ok, pero, ajá, y puede ser después, pero bueno, cuando le invita a Marta en su casa y se le está diciendo si quedar o no quedar, si entrar con todos su bola de hombres o no, ¿cómo podía haber sentido él? A lo mejor se sintió que somos muchos, pues, ¿cómo nos va a atender tantos? ¿Verdad? Como dijo Martita, pues no ha atendido, quién sabe. Ok, quizás. ¿Otro pensamiento? De otra persona que quizás podía haber pensado, sentido Jesús en aceptar esa invitación. Verónica, ¿quería decir algo? Bueno, el haber aceptado la invitación de Marta y María era porque en su corazón, como Jesús fue el darles las buenas nuevas a ellos en la necesidad de Marta y María. Okay. Gracias. Gracias, pero ajá, quizás él pensaba, bueno, somos muchos, pero es necesario Sí. que conviva con Marta porque tiene necesidad. Me gusta mucho eso, pero, ay, qué interesante. Otro pensamiento de eso. Bueno, vamos a entrar en la historia. La historia dice que aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Bueno, ¿qué podemos aprender del carácter de Marta que ella invita a Jesús y los discípulos a su casa? ¿Qué nos dice de ella? ¿Qué podríamos aprender quizás de su carácter? Con confianza, hermanos. Pues que su carácter era dispuesto para aceptar a Jesús y aceptar el mensaje que Jesús traía. Ok, estaba dispuesta, muy dispuesta. Muy bien, ok. ¿Otra cosa que podemos aprender de ella? Sobre todo el acercarse hacia escuchar lo que el Señor llevaba de su palabra, lo sentía en su corazón porque esa era su fe precisamente, el que sabía que Jesús llevaba buenas nuevas y en su hambre de conocer más era lo que le depositaba ella esa confianza para escucharlo. Muy interesante. Entonces Era ella ponerle tenía... no le importaba que su hermana estuviera trabajando en los quehaceres, lo que ella anhelaba era lo que tenía Jesús para ella. Para ella a pues. María. Ajá. Y Marta, cuando ella vemos, eso es después, ahorita vamos allí con María. Ahorita viendo sobre Marta le recibió en su casa, el hecho de que ella le recibió a Jesús y a sus discípulos en su casa, ¿qué podemos aprender del carácter de Marta? Que era una mujer hospedadora. Órale, sí, hospedadora. Muy bien, gracias. Sí, Andrés. me es interesante que no se espantó ella de tener por lo menos 13 hombres en su casa. Estaba viajando con Jesús, sus 12 discípulos, como dijiste, ¿no? Oye, es mucho, 12 personas, es mucha comida, son como 5 o 6 pollos o medio cabrito, es algo de trabajo. Tenía valor ella también. Era valiente, hospedadora. Hospedadora. Ok, otro pensamiento de otro comentario.
¿Mande? Decidida. Decidida. Parece una mujer decidida. Sí, gracias, Vero. Y Jesús, me interesa cómo era el que aceptó la invitación. ¿Podría haber hecho otra cosa? Tenía que aceptar llegar a la casa de esta, bueno, aceptar la invitación y quedar un rato ahí en la casa de Marta. ¿Podía haber hecho otra cosa? Sí, claro que podía haber hecho más cosas. ¿Cómo que, hermano David? Él ¿Qué podía ir a otros lugares, a otros caminos. Ajá. Es Marta la que salió a decirle que lo hospedaba, que pasara a su casa. Podía haber ido a otros lugares como dónde, por Sí, ejemplo. bueno, está bien. La historia real, ¿verdad? Dice que era Jesús muy amigo de Marta y María y dice que eran los hermanos de Lázaro. Entonces era muy amigo de ellos. ¿Y Esto quiere qué decir- otra? Me gustó que estaba diciendo que podía haber ido a otro lado, ¿no? Sí, él podía haber ido a otro lado, a otra casa. Ajá. Otra casa. A la sinagoga también, ¿no? A la sinagoga. Pero no, él no fue a la sinagoga o no fue a casa de otra persona, pero decidió llegar ahí con Marta. Y María. ¿Qué más vemos de Jesús? Que él aceptó esa invitación y entró allí en la casa de Marta y María. ¿Qué más podemos aprender de él? Pues yo pienso que como él amaba tanto a Lázaro, también quería que esa contribución de amarlo era también necesario que sus hermanas lo sintieran como Lázaro lo sentía a él en el amor a la presencia de Jesús. No sé si era por lo mismo que caminaba con el Evangelio y mostrando milagros. Y eso era lo que llamaba más la atención a María, que yo creo que escuchaba las travesías de Jesús y el momento de verlo que iba pasando en la aldea, pues lo invita, le hace la invitación para que él entre a llevarles el pan de vida, ¿no? La palabra. Es una necesidad. Muy bien. Así lo veo. Gracias, hermana Vera. Muy bien. Ahora vemos que en la historia dice que Marta tenía una hermana llamada María y María se sentaba a los pies de Jesús y oía sus palabras. ¿Qué aprendemos qué podríamos aprender del corazón de María? Por ver lo que ella hizo. Se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Eduardo, Mande. ¿quería decir algo? Bueno. Bueno, sí, le escuchamos. ¿Quiere comentar algo? Ando un poco desconectado. Ok. Pero le escuchamos bien. Si quiere comentarnos algo, ¿estaba escuchando la historia? Bueno, otra persona. Martita, ¿le gustaría comentar algo? Bueno, creo que lo que vemos de María es que tenía un corazón dispuesto, tenía mucha disposición para recibir lo que el Señor le quería decir, pero aparte de todo, con mucha humildad, porque cuando habla de que estaba sentada a sus pies, estaba dispuesta a recibir la palabra y con un corazón humilde. Gracias. Muy bonito. Estaba muy dispuesta. ¿Otra persona?
También yo veo aquí en la historia que María también tenía, tanta era su necesidad de escuchar, de conocer, como un hambre de saber tan cual era, así que estaba a los pies de él tratando de escuchar lo que venía de la boca de Jesús, porque ese era su anhelo, era lo que ella necesitaba, escuchar algo que le avivara más su fe. Yo así lo veo. Sí, que tenía mucha necesidad. La necesidad. Una pregunta, ¿ella sabía que Marta quería que le ayudara? ¿Qué creen? ¿Cree que las hermanas sí se comunican por vista, ¿Creen que ella sabía que su hermana le gustaría que estuviera ahí con ella ayudando? Seguramente. ¿Mande? ¿Qué Sí, dijo? yo creo que sí. Yo creo que sí sabía, pero ella tenía en ese momento algo más importante que hacer. El tener al Señor en su casa, estar en su presencia, para ella era más relevante que cualquier otro que hacer. Oh, muy interesante, ¿no? Y el hecho que ella se sentó a los pies de Jesús, a los pies, ¿podía haber sentado en otro lugar para escuchar? Había muchos hombres allí, ¿no? Sí. Sí. Pero el hecho que ella escogió ese lugar tan cerca de Jesús, a sus pies, ¿qué más podemos aprender de ella y su necesidad? Hay algo más que nos muestra que ella estaba hasta... Ajá, sí, por favor. Entre hermano Lucas. ¿No? Leonel. Buenas noches. Leonel. Bueno, de lo que alcanzo a contemplar en esta historia es que toda la concentración de María estuvo enfocada en Jesús. No se distrajo con otras cosas, sino toda su atención estuvo sobre Jesús, ¿no? Y a veces muy fácilmente nos desconcentramos, quitamos la atención principal de Jesús, ¿no? De hecho, hasta podemos leer sin estar concentrados y no captamos el mensaje que leemos, ¿no? Así muchas actividades, pero sin embargo su concentración estuvo enfocada en Jesús en todo momento, ¿no? Sí, gracias, hermano. Qué bonito pensamiento de que ella estaba tan enfocado en él. Entonces no le importaba quién más estaba ahí, ¿verdad? Tan enfocado en él. Muy bonito. Y Marta, ella estaba tan preocupada con tantas cosas que ella fue y dijo a Jesús, Señor, ¿no le importa que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Y Jesús le respondió, Marta, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas, pero sola una es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Las palabras de Marta, Señor, ¿no te importa que me está dejando hacer todo sola? Dile, las palabras de Marta, ¿cómo impactó sus palabras a Jesús? Siento que el Señor, pues al escucharle decir tales palabras, ha de haber entristecido, ¿no? Porque
a muchos nos pasa que nos afanamos en cosas que no debemos de afanarnos y tenemos fe que, pues que Dios tiene todo el control. Y en ella, pues, yo creo que el Señor se sintió en su corazón triste de ver que mejor ella se estaba afanando en algo que lo pudo haber hecho más tarde, no sé, y que lo que su hermana estaba tomando era como dice la palabra, él estaba bebiendo de las aguas que el Señor estaba dándole de su palabra. Y lo que Marta no le mostraba a Jesús, no se lo mostraba porque fue y le reclamó y le dijo, ella está aquí y yo estoy aquí con todo el quehacer. Entonces yo creo que eso al Señor le entristeció. Entonces él le entristeció sus palabras. Sí. Otro comentario que podemos ver de Jesús, que cómo le impactó esa actitud y las palabras de Marta. ¿Cómo le impactó? ¿Quién quiere compartirnos algo? ¿Alguien más le gustaría comentar algo de cómo las palabras de Marta impactaron a Jesús en ese momento? ¿Qué podríamos aprender del corazón de Jesús en la manera que él contestó a Marta? Hermana Ginette, ¿quería comentar algo? Vi tu luz que brilló. ¿No? Otra persona. Hermano David. Sí, pues cuando Marta se acercó, yo creo que Marta se acercó y no nada más le dijo las palabras al Señor Jesús, las dijo en un tono de enojo. Fastidiar venir con Jesús. Es una reclamación, una recriminación al Señor Jesús, como diciendo, primero me dejaron sola, y yo también pienso que era una gran hospedadora. Marta también se preocupaba de que estuvieran bien atendidos. Tal vez llegó a pensar, ¿verdad?, que estaba pues haciendo la comida, así como decía Andrés al principio, juntando los monos, ¿verdad? Y era buena hospedadora. En el plan natural, al parecer tenía razón, la dejaron sola. Las tareas de aquel entonces, las tareas de cocina, eran mucho de las mujeres. Y como decían al principio, eran muchos hombres y al parecer en la escena, ¿verdad? Pues por lo menos mujeres, Marta y María. Ahora, Marta era la dueña de la casa, María su hermana. Y como mujer, ¿verdad? Tal vez Marta pensaba que su hermana tenía la obligación de estar ayudándole y sirviendo con ella. Pero María escogió una parte diferente y Marta llegó muy enojada con el Señor Jesús, que estaba sirviendo sola, trabajando sola. En lo natural, mucho enojo, y en cierta manera es válido, porque era trabajo de mujeres, pero María sabía, ¿verdad?, que era una gran oportunidad, y que lo más importante era estar con el Señor, que habría tiempo para hacer después lo que habría que hacer, pero Marta no lo entendía así. Gracias, hermano. Sí. Muy bonito.
Gracias por compartir. En esta historia vimos que Jesús entró en la casa para bendecir, para enseñar. Y Marta como dijo un hermano, desenfocó. Sí, desenfocó. Desenfocó. Ajá. Aunque quizás era su deseo también, ¿no? Pero desenfocó en eso. Y hoy en día hay tiempos cuando desenfocamos de lo que es lo más importante. Los voy a voltear. ¿Qué piensan? ¿Eso pasa hoy en día? Sí. Sí, pasa mucho. Sí. ¿Sí? ¿Cómo pasa? ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, con la preocupación de COVID se pasa mucho. Sí. ¿En qué otra manera? Gracias, Andrés. Con las cosas pendientes de la casa, las labores propias de todos los días. Ujú. Muy bien. Pues, ¿alguna vez ha pasado a ti, usted, o alguien que conoces que teniendo una oportunidad muy importante, te desenfocaste y perdiste esa oportunidad? ¿Y le gustaría comentarlo? O quizás puede ser que casi perdiste esa oportunidad, pero diste cuenta de que qué estoy haciendo hoy. Son como en la vida de uno tiene prioridades, ¿no? Hay prioridades. En el caso de, por ejemplo, si yo tengo una necesidad y mi anhelo es tener un rato tener un contacto en ese sentido de, como María, el estar cerca a mi Padre, el estar cerca de Jesús, y hay algo importante que tengo que hacer, pues debo de verlo así como una prioridad. Para mí está primero acercarme mejor a Él, y que al final del día, pues, esa prioridad la puedo hacer más tarde, ¿no? O sea, yo tengo necesidad de un encuentro con Él, de que sé que está ahí y que me va a dar, me va a ayudar a mi necesidad. Esa ya es para mí una prioridad, el acercamiento con mi Padre Jesús, y lo que tenía yo que hacer o debo de hacer, pues lo puedo hacer más tarde. Una prioridad. Gracias. ¿Recuerda usted un tiempo en específico cuando algo así pasó en su vida que le gustaría compartir? Sí, claro. Adelante. Sí, claro. Yo tuve, bueno, a mí muchos casos que he vivido y que tengo muchos testimonios, pero una de ellas fue precisamente cuando mi madre estuvo enferma, que supimos que le dio cáncer. Yo, créanme que me rebelé, no sé, y yo lo buscaba yo con mi anhelo, que me encerré en una camioneta que tenía yo viajera, me metí ahí, me hinqué en medio de la camioneta, y mi necesidad era que me escucharan, que yo tenía que hacer otras cosas, pero no me importó. Yo me metí ahí y le dije, si tú existes, Señor, no permitas que esto le pase a mi madre. Entonces fue una necesidad para mí, un anhelo que lo quisiera yo haber sentido en ese momento, que estuviera conmigo, que me estuviera escuchando. Y él será mi fe, pues esa fue mi prioridad, estar con él, y llorando, pidiéndole que no permitiera que mi madre se fuera. Pero pues fue su voluntad, y así fue que se fue mi mamá. Pero fue una experiencia para mí, que yo sentí algo que me abrazó y que me decía que era necesario que ella se fuera. ¿Y cómo le impactó ese abrazo, sentir ese abrazo del Señor? Me impactó mucho porque sabía que mi mamá iba a estar bien, mejor, que no iba a estar sufriendo de lo que estaba sufriendo en su enfermedad.
Yo sentí que él me decía que iba a estar bien, que iba a estar mejor. Y lo acepté y acepté la condición de mi Señor. Wow. Qué hermoso testimonio. Gracias, hermana. Sí. Una pregunta para todos. ¿Cómo puede si un día nos encontramos en una situación siendo jalados de muchas cosas y sintiendo preocupada de cosas, pero Dios nos está llamando a un acercamiento con Él? ¿Cómo puede ayudarnos esta historia? Pues que no tengamos temor, que de esta historia yo veo que como hija de Dios y que Jesús pues a eso vino a la tierra para darnos esa oportunidad de salir de donde antes estábamos para buscar la luz y sus caminos guiarnos. Pues yo eso es lo que a mí he aprendido, eso que debo de confiar mucho en Él, caminar con Él y escuchar de Él y escucharlo también. Porque solamente es por la palabra, la Biblia, que es ahí donde nos habla Él. Y eso es para mí algo muy, muy importante en mi vida y dentro de todas mis necesidades, siempre buscarlo a Él. Amén. ¿A alguien más le gustaría comentar en eso? ¿Cómo puede ayudar esto, recordar esta historia por el futuro? Quizás alguien que no ha hablado mucho. ¿Alguien que no ha hablado? A ver, los que no han hablado. Presente. Hermana Quinel. No, ¿me escuchó? Sí, te escuchas. Vamos con la hermana Quinel y después Eduardo. Okay. Bueno, yo quiero decir que si tuviéramos que decidir en qué estar, si en las cosas del Señor o en las cosas de nuestro afán, tendríamos que responder todos, si realmente somos cristianos, que vamos a preferir a Jesús. Porque la misma palabra nos está diciendo que cuando le buscamos a Él primero, todo viene por añadidura. Entonces ahí son los pasos, porque entonces ahí se va a mover nuestra fe. Y si estamos seguros de que el Señor está con nosotros y nosotros escuchamos la palabra, nos va a dar hasta sabiduría y vamos a saber hacer mejor las cosas. Ya no las vamos a hacer nosotros, sino dirigidos por el Señor. Y pues todo eso nos va a dar un éxito. Amén. Gracias, hermana. Amén. Gracias. ¿Y Eduardo? Sí, también el pasaje de que se estaba leyendo sobre que estar a los pies de Jesús me lleva también al pasaje de que le entregamos todas nuestras cargas, ¿no? A Él. También. Todas nuestras tensiones, nuestros problemas. Porque ese es precisamente cuando vivimos en Cristo, pues lo entendemos, ¿no? Hoy en día yo lo entiendo, que solos no podemos, que tenemos que buscarlo, tenemos que estar a sus pies, tenemos que entregarle nuestras cargas, tenemos que dárselo todo a Él. Y entonces, como decía hace rato Bertita, pues estaremos en paz, estaremos tranquilos. Yo lo vivo hoy en día de esa manera. Yo le entrego todas las cargas, todos los problemas, todas las tensiones. Yo le digo, pues, Señor, tú sabes lo que es tu voluntad, ¿no? Es tu voluntad lo que vayas a hacer, lo que se vaya a decidir. Toma el control, te entrego esto en tus manos y se lo dejamos todo a Él, ¿no? Entonces eso me lleva también a ese pasaje de estar a los pies de Jesús, es entregarle
todas nuestras cargas, nuestros problemas y las decisiones que podamos tomar en la vida, ¿no? También. Amén, gracias. Gracias, hermano. Bueno, esta historia está encontrado en Lucas 10, versículos 38 hasta el final del capítulo. Vamos ahora. Señor, gracias te damos porque tú, siendo Dios, quieres que nos acerquemos a ti. Tú nos llamas a acercarnos a ti como prioridad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a recordar lo que nos muestras en esta historia y anhelar esto como María lo anheló. Ayúdanos, Señor, para que tengamos hambre de ti y tomemos esas oportunidades de pasar tiempo contigo. En el nombre de Cristo. Amén.